Reporte 100. ¿Qué va a pasar en el Congreso del Estado? Eduardo Urbina es diputado presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y diputado por el Partido Acción Nacional y está con nosotros esta mañana. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Bien, gracias a Dios. Gracias. A todo el auditorio. ¿Tiene facultad el Congreso para inconformarse con la decisión de la Fiscal General de Justicia sobre esta remoción? Digamos que tiene la facultad de oponerse. Sí. O digamos de decir no, rechazar la remoción, por así decirlo, para el mejor entendimiento del auditorio. Sí, o sea, el Congreso del Estado puede rechazar la remoción y entonces Pedro Pablo Chirinos pudiera eventualmente regresar a su cargo. ¿Así sería? Mira, la figura es objetar, técnicamente es objetar, pero se mantiene en la Constitución como una potestad, no algo imperativo, es decir, se tiene la posibilidad para que el Congreso, digamos, decida utilizarlo o no. Más sin embargo, la Constitución es muy clara que si en 10 días hábiles no se realiza esta, digamos, objeción a la remoción, pues se dará por concretada. Sí, los 10 días son a partir de que se le notificó a Pedro Pablo Chirinos Benítez, es decir, están corriendo desde el 9 de julio. No. ¿No? Como es un derecho del Congreso del Estado, corren a partir de que somos informados, que tengo entendido que entró el oficio oficialidad de partes este lunes, hace 2 días. Es decir, está corriendo el plazo, apenas van 2 días. Tienen esta semana y la otra, entonces. Exactamente. Para eventualmente objetar esta decisión. ¿Pero hay ambiente para objetar esta decisión? Digamos, se tiene que dar primero el proceso de información al interior del Congreso, es decir, el oficio entra por oficialidad de partes, pasa a la comisión permanente, que es el día de mañana seguramente sesionará, y la comisión permanente decidirá turnar el oficio de la fiscal para los efectos legales constitucionales que bien hemos comentado a una comisión. En esta tónica de celeridad, pues al no ser un dictamen en sí, sino ser un proceso constitucional, pues la presidencia de la comisión permanente decidirá qué comisión la manda para el proceso legislativo que se marca. ¿Puede ser la comisión que tú presides o puede ser otra comisión? Sí, puede ser, desde la comisión que yo presido, puede ser la comisión de gobernación, por ser un tema constitucional, o inclusive puede ser la misma comisión de régimen interno. Deberás de recordar que si se manda a comisiones por los tiempos de dictaminación, por los tiempos de citar a las comisiones, por todos esos tiempos, creo que estaríamos jugando mucho digamos a los límites. Sí. Creo que es importante remarcar que seguramente la decisión del presidente de la comisión permanente será, pues obviamente transparentar el asunto a través de pues digamos oficializar la comunicación de la fiscal. Sí. Y nosotros poder hacer el procedimiento que marca la ley. 2/3 partes del pleno se requiere para objetar esto. 2/3 partes para objetar, es decir, si no se juntan al menos 2/3 partes de los diputados presentes en una sesión, pues prácticamente se da por firme. Sí. Y hay que aclarar mucho el tema de que, otra vez, es protestativo, es decir, no es un proceso que tenga que pasar por pleno del Congreso del Estado de manera obligatoria, no es como una ratificación, no es como un nombramiento o remoción mixta. Esta es una relación laboral exactamente entre un vicefiscal y la fiscalía. Simplemente existe un derecho de parte del Congreso de poder objetar o no. Sí. Ahora, ¿está obligada la fiscal a explicarles a ustedes por qué lo quitó? No existe una obligación expresa constitucional en ley que obligue. El artículo transitorio, que ha sido el cuarto transitorio de la reforma 102 a la Constitución, marca que podrá haber una remoción libremente, es decir, sin menoscabo, porque se habla de una fecha de que el vicefiscal tenía una permanencia hasta el mes de septiembre del año que entra, más sin embargo, el artículo es sumamente claro de decir que la fiscal libremente podrá removerlo, sin sustentar necesariamente el movimiento. Sí, es decir, no hay entonces obligación de la fiscal de justificarlo ante ustedes en el Congreso porque lo quitó. Tampoco está obligada a informarlo, digamos que a los sonorenses, por qué quitó al vicefiscal.
Yo te diría, legalmente no. Sí, Y hay que aclarar mucho, porque se ha confundido el tema de la fiscalía con un tema de autonomía. La vicefiscalía tiene autonomía técnica y de gestión, es decir, tiene que ser especializada, tiene que tener cierta libertad a la hora de gestionar, pero la fiscal es la que dirige el Ministerio Público Estatal, es decir, ella es la responsable del buen actuar o el mal actuar de la fiscalía, pero también de las vicefiscalías. sí, Entonces, en esa tónica creo que ella debería y tiene constitucionalmente todas las facultades legales para mover. Ella será la responsable del sí. nombramiento y ella será la responsable de la función que tenga en futuro dicha vicefiscalía. O sea, está en la facultad de Claudia Indira Contreras, la actual fiscal general de justicia, nombrar al sustituto de Pedro Pablo Chirinos. Plenamente. Sí, Obviamente ella, también existe un proceso de posible objeción del Congreso. sí, también en el nombramiento de un nuevo vicefiscal puede haber objeción. Exactamente, Sí, por el mismo procedimiento que es para la remoción. o sea, pueden objetar. Ahora, ayer platicaba con el abogado Francisco Javier Zavala Segura y nos decía el abogado Zavala que lo importante no es el que se va, sino el que llega, Eduardo. Sí, por supuesto, siempre hay que poner mucha atención, pero repito, no hay que, he escuchado muchos actores políticos, sobre todo, querer adelantar vísperas en temas de este movimiento con, digamos, relacionarlo con el tema electoral. Hay que ser muy claros. El responsable máximo de la vicefiscalía en materia electoral sigue siendo, en este caso, la fiscal del Estado. Es decir, es prácticamente una relación de subordinación. Entonces, cualquier actuar de la vicefiscalía electoral o de la fiscalía anticorrupción o de cualquier vicefiscalía que esté integrada a la fiscalía, pues obviamente cumple con el respaldo, digamos, y tiene que cumplir con cualquier actuar de la fiscal. Sí, el vicefiscal de delitos electorales, Pedro Pablo Chirinos, llegó con el apoyo de una parte del Partido Acción Nacional en la legislatura pasada, Eduardo. Sí, es claro que nosotros desde un principio hemos criticado su autonomía, su falta de autonomía. Sabemos cómo llegó como parte de acuerdos que hemos criticado desde siempre, por lo menos de la parte mayoritaria de Acción Nacional, diciendo que no fue, digamos, un nombramiento pues que contara con la autonomía suficiente para el respaldo. En aquel momento se tenía que pasar por un procedimiento donde un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública lo propusiera, Sí. pero lamentablemente deberás de recordar que hubo pase automático, tanto del fiscal en aquel momento como el fiscal anticorrupción y como el caso de este nombramiento que fue a todas luces un pacto, pues yo creo que en lo oscuro, ¿no? Sí, fue cuando el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública propuso el nombre de Pedro Pablo Chirinos en una terna, lo propuso a la gobernadora, es correcto, ¿verdad? Y luego de la gobernadora pasó al Congreso, es así, ¿no? Al Congreso. Al Congreso. O sea, ¿pasa primero del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública a la gobernadora y la gobernadora al Congreso o es del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública al Congreso directamente? El procedimiento sí marcado es que el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado enviará una terna al Congreso del Al Estado. Congreso, fue al Congreso La directo. gobernadora tenía la posibilidad también de, digamos, rechazar Sí, fue cuando se filtró en aquel momento la terna y todo el mundo creía que era una fake news, pero resultó Sí, ser por cierta. supuesto. Resultó ser cierta. Ahora, el PAN le trae ganas a Pedro Pablo Chirinos, Eduardo. Metió a la cárcel a varios panistas. Mira, yo creo que el actuar de la vicefiscalía ha sido sumamente criticable, Sí, debido a que el único proceso, por ejemplo, pasamos un proceso electoral que nadie debe de tener duda de que hubo diferentes acciones posibles, comisiones de delitos electorales, y lamentablemente lo único que vimos de la fiscalía fue la persecución una semana antes de la elección para miembros de Acción Nacional por temas que ni siquiera eran referidos a esa elección, eran temas que habían pasado 3 años antes. Entonces creo que fue usada con términos políticos y nosotros hemos sido muy claros, independientemente de ese tema, y no lo queremos combinar con este tema. Obviamente, si me preguntan, mi posición personal es no objetar remoción, pero más allá de la persona de Pedro Pablo Chirinos, estoy hablando del respaldo constitucional, es decir, la fiscal tiene la facultad constitucional plena de remoción. sí. Y creo que es importante dar a la fiscal las posibilidades de contar con un equipo de trabajo con la que pueda hacer su trabajo, porque así seremos de exigentes nosotros a la hora de pedirle a la fiscal
que tenga un comportamiento el Ministerio Público apegado a derecho en las próximas elecciones. ¿Por qué hasta ahora la fiscal? El tema, si quién es la vicefiscal. El responsable del Ministerio Público, también en materia electoral, es la Fiscalía del Estado. Ahora, primero llegaron Pedro Pablo Chirinos y Doracir Espinosa, después llegó la fiscal, ¿no? Porque llegan ellos cuando estaba todavía Rodolfo Montes de Oca. Sí, por supuesto. Sí. Eso cabe aclarar mucho. Nosotros estamos considerando que el nombramiento de la fiscal, que ya fue por parte de esta legislatura, pues cuenta con la legitimidad, por lo menos el respaldo de nosotros. Sí. Y ¿Por qué la la fiscal se mayoría esperó tanto para removerlo si tenía la facultad desde que llegó? Ignoro, creo que ella tendrá sus movimientos al interior de la Fiscalía. Somos respetuosos de la autonomía, no pretendo involucrar. Obviamente sí, nosotros hemos marcado muy bien nuestra opinión de que creíamos que era necesaria una oxigenación de la vicefiscalía, así lo expusimos en el pleno del Congreso, más sin embargo somos respetuosos de la facultad de la fiscal. Sí. Muy bien, entonces están corriendo los días, hay un plazo de 10 días para que se pueda objetar o no esta decisión de la Fiscal General de Justicia. Eduardo Urbina, diputado presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, muchas gracias por tomar esta llamada. Te agradezco mucho, Juan Carlos. Creo que es un tema, te repito, que creo que hay que separar, hay que manejarlo en el término constitucional, darle el proceso, y eso va a ayudar mucho a aclarar los temas, no politizarlo, porque creo, y te repito, que lo más sano es que dimensionemos bien que la responsabilidad del Ministerio Público es en la Fiscalía y el vicefiscal tiene un tema de subordinación ante la Fiscal. Muy bien, muchas gracias. Te agradezco, Juan Carlos, un saludo. Reporte 100.